Padre, oramos a ti en esta mañana, agradecidos, Señor, como ciertamente estamos, por estar tú en medio nuestro, cosa que se hace evidente en el amor entre los hermanos, Señor. Te rogamos, Padre, que ahora en este tiempo nos vaya, Señor, guiando, Padre, en la medida que los labios se muevan, la palabra salga, la lectura se haga, Señor, y expongamos, Señor, las verdades de tu palabra. Permite, Padre, que ninguna ocasión, y hoy no sea tampoco la excepción, Señor, tu palabra no produzca, Señor, el efecto que tú tienes y para el cual has alegado. Pedimos, Señor, que nos bendigas y pedimos, Padre, que lo hagas en el nombre que es sobre todo nombre, que es el de nuestro amado Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, los que están detrás pueden pasar. Tomen sus asientos y vamos a buscar Primera de Timoteo capítulo 4, donde nos quedamos la semana pasada. Primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo capítulo 4. Hay mucha gente afuera en el patio que veo. Los sugieres que le pidan que vengan ahora, que pasen, que los estamos esperando. Primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4. Ustedes no están cansados, ¿verdad que no? Ninguno. Así que vamos a aprovechar bien esta enseñanza. Es interesantísimo el paralelismo que el Espíritu Santo produce aquí entre lo que es el ejercicio corporal y la gimnasia espiritual. Y el título de esta mañana, del mensaje de esta mañana, es precisamente Gimnasia Espiritual. Gimnasia Espiritual. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hermanos, según han ido pasando las generaciones, vemos que el énfasis generacional va cambiando. ¿A qué me refiero? Yo recuerdo que la generación de mis padres se enfatizaba mucho lo que tenía que ver con el desarrollo intelectual, el conocimiento, cultivaban el intelecto. O sea que para un hombre el conocer de letras, si fuera posible aún escribir poesía, tener un conocimiento de la cultura universal era algo muy valioso, era algo que prácticamente lo calificaba dentro de la sociedad que se vivía en aquella época. Estamos hablando de la época posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. En la generación mía había otro énfasis. En la generación mía el énfasis estaba en el profesionalismo, en que las personas se convirtiesen en profesionales y que hiciesen una labor profesional y que fuesen personas muy productivas. O sea, el énfasis estaba en ser profesionales productivos. Y la gente se dedicaba a eso fundamentalmente, en prepararse y en desarrollarse profesionalmente. En la época que estamos actuando hemos visto que hay una generación donde el cultivo del cuerpo es algo que se enfatiza por encima del cultivo del intelecto e inclusive de la actividad del trabajo, de la laboriosidad. Hoy día hay un énfasis muy grande en lo que es la sensualidad, lo que tiene que ver con el disfrute del placer, el hedonismo, y casi hemos llegado a lo que es un culto al cuerpo. Y esto ha ido pasando de una sociedad en otra y hoy día es algo universal. Las inversiones que se hacen en este aspecto es enorme.
O sea, no solamente hay grandes empresas multinacionales en la producción de productos para la salud y multivitamínicos y proteínas y ese tipo de cosas, sino que también en nuestro propio país vemos nosotros como hay grandes edificaciones, edificios grandes, inversiones grandes, que son gimnasios donde la gente va y donde la gente tiene una rutina y donde la gente pues se dedica a cultivarse, a cuidarse, a ponerse una figura en función de un modelo que está preestablecido y que no saben, que sencillamente se lo meten en la cabeza la cultura, el mundo, ¿no? No obstante, puede hacer algo que realmente no le sea del todo conveniente. El hecho es que vemos nosotros ciertamente que la gente invierte tiempo, invierte dinero, ¿verdad? Y por eso vemos nosotros que hoy día los entrenadores, lo que le llaman personal training o entrenadores personales, pues son personas que ganan muchísimo dinero, ¿verdad? Y prácticamente personas de cierto nivel económico pues tienen sus entrenadores personales en sus gimnasios privados donde van religiosamente, cumplen con esa religión de esas rutinas para cultivar y cuidar su cuerpo más que de cualquier otra cosa, independientemente de otras cosas que vemos en cuanto a alimentación y dietas y otras cosas por el estilo. El apóstol Pablo está hablando aquí a Timoteo. Y es interesante porque en aquella época se enfatizaba mucho el atletismo. Nosotros lo vemos en la carta de Pablo, sobre todo en toda la cultura grecorromana. Ustedes recuerdan, la ciudad de Éfeso no era la excepción, todo lo contrario. O sea, se celebraban juegos allá y en consecuencia, en términos que eran muy muy para los hermanos de la iglesia de Éfeso, pues él le va a hablar de un paralelismo que hay entre lo que es el ejercicio, la doctrina, la disciplina, que tiene que ver con el cuerpo y la disciplina que debe haber con el espíritu, la disciplina espiritual, entre lo que es la gimnasia, porque la palabra es precisamente gimnasia, cuando dice ejercítate para la piedad. Esta palabra ejercitarse es de donde viene la palabra gimnasia, ¿no? O sea, training, entrénate para la piedad, entrénate para ello, ¿no? Pues de ahí precisamente es que el apóstol Pablo pues le hace la exhortación a ellos de que si bien el ejercicio corporal es provechoso en algo, hay otro ejercicio que es más importante que todo, y es el ejercicio de la piedad. Ejercítate para la piedad. El énfasis de tener una vida en la cual la práctica de la comunión íntima con Dios, o sea, la piedad, la relación, la comunión con Dios, sea algo que nosotros enfaticemos. Y dice por algo también, dice porque tiene promesas en la vida presente y en la por venir. O sea, tanto va a ser útil para el tiempo que estemos aquí en este mundo viviendo como para el tiempo en el cual estemos en la presencia del Señor por una eternidad. Entonces, ¿cuál es el título de esta mañana y el tema de que vamos a hablar? La gimnasia o el ejercicio espiritual. La gimnasia espiritual. Y vamos a ver cómo el mismo texto nos va dando una serie de, por así decirlo, de tips, de claves, de contraseñas para nosotros poder ir interpretando y aplicando la enseñanza que el apóstol Pablo le está dando a Timoteo. Recuérdense que Timoteo es un joven ministro del Señor Jesucristo, el cual Pablo manda a que vaya a la ciudad de Éfeso para que ponga en orden una serie de cosas que no estaban andando bien dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en esa ciudad, en la ciudad de Éfeso. Y enfatiza desde el principio algunas cosas que debía corregir, ¿verdad? Y le decía que era importante que se ocuparan en la oración, que no dejaran de predicar el verdadero evangelio y que cuidase mucho la doctrina. Y comienza a corregir una serie de cosas y le dice a Timoteo, un hombre joven, tal vez un poquito timorato, le dice que nadie tenga en poco tu juventud, lo hemos leído en este texto, sino sencillamente con toda autoridad manda y enseña estas cosas. Porque estas cosas son importantes, hay que enseñarlas porque son las importantes verdaderamente y no aquellas en las cuales ellos estaban poniendo su mayor énfasis. Esta mañana pretendemos hacer exactamente eso. Pretendemos enseñar el tipo de ejercicio, de training, de gimnasia, de entrenamiento que nosotros debemos tener para nuestras almas. Yo no sé si ustedes lo saben, ¿verdad? Pero espiritualmente de nosotros necesitamos ejercitarnos. Y la vida cristiana necesita ser ejercitada. Y nuestra comunión con Dios es algo que debe fortalecerse. Y la única manera de fortalecerse es poniéndola por obra, en ejercicio. Y las claves las tenemos completamente aquí. La primera cosa que yo leo, yo espero que ustedes lo lean igualmente que yo, porque en cierta manera vamos a espiritualizar el texto, cosa que no suelo hacer, pero es sacando instrucciones o enseñanzas directas de él. La vemos en el versículo 6, esta primera cosa, cuando él le dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, y habla de nutrición aquí, ¿verdad? Dice, nutrido
con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Sin lugar a duda que si hablamos de gimnasia, una primera cosa que se necesita para ser exitoso en un entrenamiento es tener una nutrición correcta. Y aquí habla de nutrición también, ¿verdad? Nutrido con las sanas palabras de la fe, o sea, la palabra de Dios. ¿Y qué más dice? Y la buena doctrina. Enseñanzas correctas, teología correcta. Y estas son las cosas que realmente fortalecen a un hombre espiritualmente. Timoteo era un siervo del Señor Jesucristo y era una persona que tenía necesariamente que, para ser buen ministro de Jesucristo, fortalecerse, nutrirse, ¿verdad?, con las buenas palabras de la fe y con la sana doctrina. Consecuentemente, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Nosotros, si queremos fortalecernos espiritualmente, si queremos ser fuertes, robustos espiritualmente, tenemos que nutrirnos de la palabra de Dios, como dice aquí, con las palabras de la fe y de la buena doctrina. Tenemos que hacerlo. Hermanos, si esto no se puede hacer en una dosis, por así decirlo, casual o casuística, ¿no? O en una proporción antojadiza o ocasional o casual. O sea, no, de ninguna manera. O sea, como alguien decía, no es suficiente con tener una buena alimentación, sino que debemos tener una buena alimentación y debemos tenerlo en una dosificación completa y correcta. O sea, en cantidad y en calidad, las palabras de la fe y de la buena doctrina deben estar nutriéndonos a nosotros como entes espirituales que somos y mucho más como hijos de Dios. Consecuentemente, la lectura bíblica, los devocionales diarios, las oportunidades de escuchar una predicación apegada a la sana doctrina, los estudios bíblicos a los cuales vamos semanalmente, las reuniones de oración, cada una de estas oportunidades son oportunidades en las cuales nosotros nos nutrimos de la buena palabra y de la sana doctrina. Y esto es algo que debemos hacerlo regularmente. O sea, si un buen día yo tomo los suplementos alimenticios convenientes para poder desarrollar una figura apropiada, una fortaleza particular o una salud determinada desde el punto de vista físico, ¿verdad?, pues no vamos realmente a tener grandes resultados. O sea, normalmente hay una nutrición que en cantidad y en calidad debe ser pura y simplemente repetitiva, dosificada, para que tengamos resultados en consecuencia. Si Timoteo iba a ser un buen ministro del Señor Jesucristo, tenía que nutrirse, y tenía que nutrirse regularmente, no los domingos en la mañana, no un día casualmente que voy a un estudio bíblico, era todos los días con su Biblia, con su palabra, ¿verdad? Todos los días con la guianza del Espíritu Santo, todos los días ejerciendo el ministerio. O sea que, hermanos, la primera cosa que nosotros podemos decir, sin que tengamos necesariamente que salirnos del texto, es que pura y simplemente necesitamos ciertamente una sana nutrición espiritual si queremos nosotros, pues, ser fuertes, robustos espiritualmente. Y la falta de robustez espiritualmente lo que va a hacer es que cuando venga la necesidad, el conflicto, la situación específica, pues nos vamos a ir de cabeza porque no vamos a tener con qué permanecer firmes y resistir la presión. Otra cosa que quiero enfatizar está en el versículo 7, cuando el Señor, a través del apóstol Pablo, le recomienda a Timoteo y le dice: desecha las fábulas profanas y de vieja, ejercítate para la piedad. La primera que mencionamos, que es imprescindible si nosotros queremos hacer una gimnasia espiritual apropiada, es que nos nutramos correctamente. ¿Cuántas veces? Siempre, todos los días. No un día, todos los días. ¿De qué? De la sana palabra y de la sana doctrina. Todos los días, en cada oportunidad que tengamos. Siempre. La segunda cosa que es imprescindible es que nos apartemos de una serie de prácticas nocivas. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, dice, no te mezcles, o sea, desecha esas fábulas, esas historias, esos cuentos de viejo. Está hablándole en contraste con tomar las sanas palabras del Señor y la sana doctrina. Le dice, desecha fábulas de viejas. Dice, desecha ese tipo de cosas. Dice, por el contrario, ejercítate para la piedad. Si nosotros realmente queremos ser exitosos, no solamente como los atletas tenemos nosotros que alimentarnos y nutrirnos correctamente de la palabra de Dios, sino que además de eso hay una serie de prácticas que nosotros tenemos que eliminar en nuestras vidas porque son nocivas, porque no nos van a dejar desarrollar, nutrirnos y aprovechar el ejercicio espiritual, el ejercicio para la piedad. Entre ellas podríamos mencionar de lugares específicos. Hay lugares donde nosotros no tenemos nada que ir a buscar porque ahí no vamos a conseguir absolutamente nada bueno. Hay personas de las cuales tenemos que separarnos. Hay comentarios, palabras a las cuales no debemos exponernos. Hay películas las cuales no debemos ver.
Hay lugares de entretenimiento donde no debemos ir. ¿Por qué? Porque sencillamente tenemos nosotros que ajustarnos a una rutina. Cuando ustedes ven los atletas olímpicos, la disciplina de ellos no solamente va con el asunto de lo que comen y con el ejercicio físico corporal, sino que además de ellos tienen una serie de abstinencias que vienen como consecuencia del hecho de que quieren alcanzar la meta. El apóstol Pablo en otra ocasión hace referencia a esto. Dice él, se abstiene de lo que fuera necesario. Estaba dispuesto a golpear su cuerpo, ponerlo bajo servidumbre. Él lo que quería era llegar a la meta. Él no quería ser descalificado. Él quería luchar y luchar para ganar la carrera y hacerlo legítimamente. Consecuentemente, hermanos, una cosa que también es importante, como Pablo le dice aquí a Timoteo, desecha ciertas cosas. Desecha ciertas cosas. Hay cosas que sencillamente hay que no involucrarse con ellas. Muchos creyentes nunca van a ser fuertes espiritualmente. ¿Por qué? Porque sencillamente están absortos, completamente involucrados, por así decirlo, amarrados, ¿verdad? Por sus prácticas diarias, por su cotidianidad, por la gente con quien se junta, por las conversaciones que lleva a cabo, por los lugares donde va, por las actividades que desarrollan, y sencillamente, si queremos disciplinarnos espiritualmente, hay cosas que tenemos que desechar. Tenemos que decir, eso no me conviene porque va en contra de mi training, de mi entrenamiento, de mi gimnasia espiritual. Va en contra de mi alma. Una tercera cosa, y seguimos tratando de hacer un paralelismo, como ciertamente la palabra lo hace en este pasaje, entre el ejercicio corporal y lo que tiene que ver con el ejercicio para la piedad o para la vida espiritual. La tercera cosa está en el próximo versículo, versículo 8. Todos los versículos nos dicen algo. Yo tengo 10 aquí y vamos por la tercera solamente. Y voy a tratar de decirlo rápido para que no se me duerma nadie. Pero traten de írseme adelante. Imagínense de antemano qué es lo que vamos a tener en el próximo versículo, porque hay otra aplicación en el próximo versículo, ¿verdad? En este caso es el octavo, ¿verdad? El versículo 8. Dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. Hay algunas áreas en las cuales el que hace workout, ¿no? El que levanta pesas sabe que tiene que poner más énfasis que en otras. Y esto es algo que tenemos que tenerlo presente. Que hay áreas que tenemos que trabajar más que otras, donde el ejercicio debe ser más específico. ¿Por qué? Porque hay cierta debilidad. O sea, hay algunos que dicen, no, yo tengo que darle a las mancuernas, ¿verdad?, para fortalecer los bíceps. Otros dicen, no, yo tengo que hacer cuclillas para fortalecer las pantorrillas. O no, otros dicen, no, mi problema es de pecho, yo tengo que hacer pectorales, tengo que hacer push-up, ¿verdad? Porque hay zonas que se quieren desarrollar más que otras. Y espiritualmente también hay algunas áreas de nuestra vida espiritual que nosotros tenemos que fortalecer más que otras, porque somos más débiles en ellas. Y tenemos que hacerlo necesariamente así. Tenemos que hacerlo. Dice, para poco es provechoso hacer un ejercicio, en este caso haciendo referencia para el ejercicio físico, no dice no sirve para nada, evidentemente es bueno, lo sabemos que es bueno para la salud. Pero no más allá de eso, no más allá de eso. Para lo que es bueno el ejercicio físico es para la salud solamente, ¿verdad? Pero hay otras áreas que tenemos que enfatizar más. Y en este caso está enfatizando aquello que para todo aprovecha. ¿Y cuál es? La piedad. La piedad para todo aprovecha, el ejercicio espiritual. Nuestra dedicación y nuestro esfuerzo debe comenzar por lo más importante. ¿Y cuál es la parte más importante? Nuestra alma. Tú tienes que cultivar tu alma. Nadie lo va a hacer por ti. O sea, tú no puedes decirle a un amigo, a una amiga, a un compañero, a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a quien sea, ve al gimnasio que yo me voy a poner fuerte aquí porque tú vas a hacer el ejercicio allá. ¿Verdad que no? A nadie se le ocurre eso, sería una locura. O sea, cada uno de nosotros tiene que hacer su propio ejercicio, su propia gimnasia espiritual. Cada uno de nosotros tiene que, para aprovechar el resultado, tiene que ejercer ese ejercicio espiritual. Es triste cuando nosotros vemos personas que se pasan años y años y años siendo bebés, niños en Cristo, niños y niñas en Cristo. ¿Por qué? Porque sencillamente no han madurado espiritualmente, su cuerpo no se ha desarrollado, siguen siendo personas enclenques, débiles. Y espiritualmente son igualitos así. ¿Por qué? Porque sencillamente no trabajan. Y con conciencia de que tienen ciertas debilidades en particulares donde el diablo les ataca y que son las que deben fortalecer, sin embargo, por ahí mismo por donde se van de cabeza, porque no se ejercitan para la piedad, no ejercitan su alma, no se preparan para cuando venga el día malo permanecer firme, cuando los dardos de fuego del maligno sean disparados, poder permanecer, porque no se ejercitan espiritualmente. Y esto es terrible, tenemos que hacerlo. Y ya sabemos cómo, ¿verdad? Nutriéndonos correctamente, apartándonos de aquellas cosas que son nocivas. Ustedes conocen el caso
de tantos atletas que han sido descalificados por estar utilizando anabólicos. Sustancias nocivas, hay cosas que nosotros sencillamente, hay prácticas que no debemos tener, ya ese es el segundo punto. El tercero es que necesariamente tenemos que enfatizar algunos aspectos más que otros. Algunas cosas pueden ser buenas, pero no son tan importantes como el ejercicio corporal, pero hay otras que hay que enfatizarlas muchísimo más, porque aprovecha para todo. Como dice, tiene promesa para esta vida presente y la venidera, y se refiere a qué? Al cultivo o el desarrollo de nuestras almas, de nuestra comunión con Dios, de nuestra intimidad en la vida de santidad con el Señor. Eso hay que ponerlo en ejercicio. Hay que ponerlo en ejercicio, hay que llevarlo a cabo. ¿Ok? Dijimos que cada versículo tiene una enseñanza, ¿verdad? O una aplicación. Ya tenemos 3. Vendríamos entonces al cuarto versículo, que sería el número 9. A ver si alguno sabe lo que es. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Que por esto mismo, el 9 y el 10, trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Aquí es interesante, el apóstol Pablo dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio. ¿Saben cuál es el problema de la gimnasia? Que hay que fajarse. Que hay que fajarse. Recuerdo un hermano que una vez se entusiasmó muchísimo, se fue al gimnasio, compró una máquina de esas que se levantan y se bajan y se le sube y se le cambian los cables, los elásticos y los tensores, etcétera, etcétera. Lo compró, dijo, yo me voy a poner en forma, la llevó a su casa, la puso ahí, era el colgadero de la ropa en la habitación. Ahí era donde él tiraba la ropa en la habitación. Nunca la usó, nunca la usó. ¿Por qué? Porque había que fajarse, había que fajarse. Y es interesante cómo el apóstol Pablo dice aquí, por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio. O sea, que se va a requerir trabajo, se va a requerir esfuerzo, se va a requerir sacrificio, ¿verdad? Para poder tener algún tipo de resultado. Si no, no vamos a tener resultados, y mucho menos los resultados esperados, que tienen que ver con el fortalecimiento, la fortaleza espiritual que cada uno de nosotros necesita. Hermanos, no podemos crecer espiritualmente si no nos esforzamos. No es algo que cae del cielo. No podemos tener fruto en nuestra vida espiritual si nosotros sencillamente no estamos dispuestos a hacer ningún sacrificio, a sufrir algún oprobio. Pero que a mí no me gusta que me rechacen. Bueno, a nadie le gusta que lo rechacen, pero si tú no vas y le predicas, ¿verdad? Tampoco podrá él jamás o ella jamás conocer la verdad. Nunca vas a tener resultados, nunca vas a poder tener la fortaleza, el coraje para defender vehementemente la palabra de Dios y la verdad, si no te lanzas frente a una mentira, frente a una falsedad. Y precisamente tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo. Hay una cantidad de dietas para bajar de peso. Ninguna de las dietas para bajar de peso son agradables, todas son difíciles. Pero el que quiere moño bonito, dicen, ¿verdad? Entonces, si tú quieres realmente bajar de peso, óyeme, el ejercicio va acompañado de la alimentación. Y la alimentación debe ser la correcta, y en ese caso tal vez necesitas una dieta particular, que tal vez no sea lo que te gustaría comer, pero es lo que te conviene que tú comas. Y tienes que tener disposición de sacrificio y de esforzarte para poder tener resultados en la gimnasia espiritual. Si no, no lo vas a hacer. Pero que a mí me da mucho trabajo levantarme temprano, de madrugada. ¿Cómo yo voy a leer la Biblia por la mañana? Yo sé que da trabajo. Pero que por la noche no me da gana porque estoy cansado y tengo sueño. Yo sé que da trabajo, yo sé que da trabajo. Que yo no puedo orar porque la bulla en el... Yo lo sé, todo eso lo sé, pero hay que hacerlo. Que me da vergüenza. Yo sé, pero tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo necesariamente, porque siempre va a requerir de esfuerzo y sacrificio para lograr resultados. El apóstol Pablo, vuelvo y repito, dice, por eso mismo trabajamos y sufrimos oprobio. ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza, esperamos en el Dios viviente, que es el Señor, el Salvador de todos los hombres. Y este es el próximo punto. Si nosotros queremos triunfar cuando estamos haciendo gimnasia espiritual, necesitamos lo mismo que necesitan los atletas cuando van al gimnasio o cuando están en una competencia. ¿Cuál es? Una correcta motivación. Una correcta motivación. El que está motivado lo hace. Al otro hay que decirle, óyeme, es la hora de hacer ejercicio. Pero el que tiene motivación, ¿verdad? Sencillamente se pone en su disciplina. Yo tengo un ejemplo cerca de mi casa, ¿verdad? Alguien que todos los días, la primera cosa que hace por la mañana, ¿verdad?, es que va y hace un ejercicio de natación en la piscina de mi casa. Todos los días,
Puede ser lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Esta mañana, antes de todo, se levantó a las 6 de la mañana, se metió en esa agua fría. Yo no sé cómo lo hace, ¿verdad? Hizo su ejercicio. ¿Por qué? Porque él quiere resultado. Y es fundamental perseverar si queremos tener resultados. Y para esto se necesita una correcta motivación. ¿Cuál es la motivación? Que mi hermano Temi dice que desde que comenzó a nadar no le duele la espalda. Oye, qué buena motivación. O sea, ve los resultados, tiene una correcta motivación. Escúchame, hermano, porque hay gente que no le gusta que le haga referencia, pero es una buena referencia. Amén, ¿verdad? Y no le duele la espalda. Tiene una motivación correcta. Es interesante que el apóstol Pablo dice, la motivación nuestra es que nosotros esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, y mayormente de los que creen. La motivación de él era el hecho de que él iba a recibir la aprobación del Dios viviente. Y él iba a ver como resultado la salvación de más personas. Y esto lo hacía él y le decía él a Timoteo, debe ser una motivación suficiente para que nosotros nos esforcemos, a pesar de que suframos trabajo y oprobio, ¿verdad? A fin de que nosotros estemos atendiendo con claridad cada una de las áreas que deben ser reforzadas en nuestra vida espiritual, y de esta manera, alejándonos de prácticas nocivas, nosotros nutrirnos de la palabra de Dios para tener un resultado y un fruto en nuestras vidas. Y estoy dándole para atrás a los primeros puntos. Gimnasia espiritual, de eso estamos hablando. El que no la practica, sencillamente no va a tener la fortaleza y los resultados que Dios espera de cada uno de nosotros. Para la gimnasia espiritual es necesario, si tú quieres perseverar y no desanimarte, tener una motivación. La motivación es básica. Por eso hay también psicólogos profesionales de la conducta que se dedican a eso. Y están en los gimnasios, en los lugares de entrenamiento. Y ayudan a las personas en su motivación, ¿verdad? ¿Qué mayor motivación pensar que tú y yo podemos ser el instrumento utilizado por Dios para que una persona sea salva? ¿Y cómo va a utilizarte el Señor como instrumento si tú mismo eres una persona que está completamente apocada, reducida, apagada, enclenque, débil? Necesitas estar lleno de la plenitud del Espíritu Santo para poder realmente comenzar la labor para la que el Señor nos ha llamado. El sexto punto que tengo tiene que ver con el versículo 12. El versículo 12, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino ¿qué dice? Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Qué precioso versículo, qué precioso versículo. Algunos dicen que yo soy muy joven, soy muy nuevo en la fe. Algún día tal vez yo podré hacer todo eso. Timoteo era joven en edad y joven en la fe también, jovencito en la fe era. Y sin embargo el Señor le dice a través del apóstol Pablo, sé ejemplo de los creyentes. Sé ejemplo de los creyentes en esto y en esto. Y es interesante, porque Timoteo debía constituirse en un referente viviente de la gracia de Dios. Que cuando vieran a Timoteo dijeran, óyeme, ahí se manifiesta la gracia de Dios, y se manifiesta en 6 formas diferentes, 6 aspectos diferentes. Se manifiesta en la manera como él habla, en su palabra. Sé ejemplo en palabra, porque cuando abre la boca se nota que el Señor está presente ahí, que el Espíritu Santo es quien rige esa vida y quien mueve esos labios. Después le habla de conducta, y conducta no tiene que ver con otra cosa que ¿qué? Con el obrar, con lo que tú haces. Sé ejemplo en conducta. La manera de conducirse, de comportarse, de vivir de Timoteo debía ser ejemplar o un referente, de manera tal de que otros pudiesen sencillamente observarlo e imitarle, identificar a Dios en él. Luego de conducta, ¿de qué más habla? De amor. ¿A qué se refiere cuando dice amor? A la motivación, el por qué hacer las cosas. Dice el Señor, todas vuestras cosas sean hechas en amor. El motivo de hacer las cosas. Ningún otro tipo de interés, sino sencillamente el glorificar a aquel que es todo amor y que lo dio todo por nosotros. ¿Verdad? Hacerlo de buen corazón, de buena voluntad, pura y simplemente por amor. Ese es el motivo. Y hay otras 3 cosas más. Habla de énfasis cuando habla del Espíritu. Y habla luego de fe, que tiene que ver con el soporte. Y habla luego de pureza, que tiene que ver con las intenciones.
Yo no voy a enfatizar cada uno de estos puntos, solamente los refiero. O sea que el apóstol Pablo le está diciendo a él, en cuanto a lo que tú hablas, en cuanto a lo que tú haces, en cuanto a lo que es tu motivación, en cuanto a lo que es el énfasis que tú pones, en cuanto a lo que es tu sostén o tu soporte y en cuanto a lo que es tu intención, en todas estas cosas tú tienes que ser ejemplo de los creyentes. Y es interesante. ¿Por qué? Porque los resultados de una gimnasia espiritual correcta no solamente van en beneficio de uno, sino que también se constituyen en un referente para otros. De las cosas que nunca me han gustado de los gimnasios a mí, es ver a la gente mirándose en un espejo. Nunca me ha gustado. Mucho narcisismo en los gimnasios. Pero lo triste es que hay otros que ven a los que se ven en el espejo y quieren ser como ellos. Quieren ser como ellos. El apóstol Pablo dice que te vean a ti, que quieran ser como tú. ¿Pero en qué? Precisamente en palabra. ¿En qué? En conducta. ¿En qué? ¿En qué? En amor. ¿En qué? En espíritu. ¿En qué más? Tu fe. Y en cuanto a tu pureza. Las intenciones tuyas. Sí, Señor. Debía constituirse en un referente, en un modelo, por estar bien ejercitado espiritualmente. Ejercítate, Timoteo, para la piedad. Otra cosa interesante en cuanto a la gimnasia espiritual está en el versículo 13. Cuando dice, entre tanto que voy, ocúpate tú en la lectura, tú lo puse yo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. 3 ocupaciones importantes para los gimnastas espirituales. Y no solamente son importantes para los gimnastas espirituales, sino que para el caso de Timoteo, que era un pastor joven, y de todo aquel que sea un obrero del Señor, pues es imprescindible, o sea, no es opcional. Y estamos hablando de rutina, de rutina. Si queremos ser gimnastas espirituales exitosos, tenemos que llevar una rutina. O sea, tenemos que ocuparnos de ciertas cosas de una manera regular, rutinaria. Es lo que le dice, en lo que yo llego, ¿verdad? Concéntrate, ¿verdad?, en estar ocupado en, y le dice cuáles son las 3 cosas, la lectura, la exhortación y la enseñanza. Cuando habla de la lectura está hablando de lo mismo, la palabra de Dios. Prepararse, alimentándose de la palabra de Dios. Cuando habla de exhortación está hablando de la labor de animar, de servir, de ayudar a otros. Y cuando habla de enseñanza está hablando precisamente del ministerio de la predicación de la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice a Timoteo, no te desconcentres en cuanto a esto. Estos 3 aspectos tú tienes que seguirlo como una rutina diaria en tu vida. Cuando yo llegue, tú debes estar haciendo eso todavía. Luego le enseña de que te conviene seguir las instrucciones de un entrenador. Vos puedes ir al gimnasio y hacerte daño, no sé si lo sabías. Porque si pones más pesas de las que no debes, o si pones más repeticiones de las que convienen, o si pones énfasis en algunas partes del cuerpo que no, te puedes maltratar, te puedes malograr inclusive. Hay personas que han ido a fortalecerse y terminan con un problema en la columna vertebral, o una dislocación de un tipo u otro, y más nunca pueden luego volver a hacerlo. Por eso vale la pena siempre tener alguien que supervise e instruya al gimnasta espiritual. Y para eso es que estamos precisamente los presbústeros o presbíteros. El apóstol Pablo le dice aquí en el versículo 14, no descuide el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero, ¿verdad? ¿Y un presbítero qué es? Un anciano, un pastor, ¿verdad? Alguien que está cuidando, guardando, supervisando para que estos dones espirituales que se ponen en el ejercicio, este desarrollo espiritual, pues se haga de una manera correcta. O sea que estamos diciendo que para una gimnasia espiritual es bueno no solo llevarse una rutina diaria, sino tener una supervisión específica. Hay algunas almas que son tan independientes y tan autónomas, ¿verdad?, que no se dejan ayudar. Y los pastores no podemos hacer nada por ellos. Y a veces nos da pena porque podríamos decirle simplemente a la rutina 2 o la 5, o pon énfasis en los músculos del cuello, o ten cuidado y no esfuerces
la columna vertebral. Cuidado si te lastimas el sacro. O mira que el manguito rotador. Estoy hablando de mis propias experiencias. Pero hay personas que son tan autónomas y tan independientes que no, absolutamente no siguen instrucciones. Y yo creo que para el ejercicio espiritual de los dones, pues, y para uno ejercitarse espiritualmente es bueno tener siempre una persona al lado. Pablo lo hacía con Timoteo, estaba en todo momento y le dice, y cuando a ti te fue dado el don para que tú ejercieras un ministerio en particular, posiblemente refiriéndose a la enseñanza, a la predicación, dice, fue hecho bajo la supervisión, la imposición de mano del presbítero, bajo supervisión. De hecho, es una garantía o una garantía de eficacia o de efectividad cuando nosotros estamos fortaleciéndonos espiritualmente. Luego de esto, entonces, ¿estamos en qué versículo? ¿Por dónde andamos? El versículo 15. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto en todo. Claro, se requiere de dedicación, pero se requiere también de ¿qué? De constancia para poder tener resultados que realmente sean visibles. Dice, para que todos se den cuenta de que espiritualmente en tu vida de piedad tú has sacado provecho, tú has crecido, tú has madurado. Dice, es necesario que tú hagas ¿qué cosa? Dice versículo 15, ocuparte en estas cosas, permaneciendo en estas cosas. O sea que no es que no, esta semana así como muchos somos, ¿verdad? Que nos sentimos motivados y nos comprometemos delante del Señor y salimos del culto el domingo en la mañana y dijimos, desde mañana comienzo mi devocional, me voy a levantar 15 minutos antes. 2 días, 3 días. Pablo le dice a Timoteo, persevera en estas cosas, insiste en estas cosas, porque sin dedicación y sin constancia no vamos de ninguna manera a tener resultados, y mucho menos vamos a constituirnos en un referente para otra gente, o sea, para que otras personas puedan decir, mira, ciertamente es así, lo está haciendo así, y constituirnos en un estímulo para que otros también lo hagan. Fíjense, dice que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Finalmente, hermanos, estamos en el versículo 16, con este terminamos, ¿verdad? Hay otra cosa que se necesita para la gimnasia espiritual, pero voy a venir de adelante para atrás. Mencionamos, número 1, una sana nutrición. Número 2, apartarse de prácticas nocivas. ¿Me siguen? Número 3, trabajarse en algunas áreas en específico más que en otras, porque cada quien sabe de dónde cojea. Número 4, va a requerir de trabajo y de sacrificio si queremos lograr resultados. Para lograr los resultados esperados es necesario trabajo y sacrificio. No cae así como así. Ejercítate para la piedad, dice. Número 5, para que perseveremos necesitamos tener una motivación correcta. ¿Y qué mejor motivación que esperemos en el Señor Jesucristo? Que esperemos, como dice el apóstol Pablo, en el Dios viviente. Aquel que, como dice él, es el Salvador de todos los hombres y mayormente de nosotros, lo que creemos. Dios es nuestra motivación para vivir una vida piadosa y para fortalecernos espiritualmente. Número 6, los resultados van a ser necesariamente individuales, pero imitables. En otras palabras, los resultados tendrán características individuales. Son mis músculos, es mi cuello, o mis bíceps, o mi tríceps, o mi espalda, la que se fortalece, pero otros se sentirán motivados a querer ser tan espiritualmente fuertes en mi comunión con Dios, cuando me vean a mí, que yo también lo soy. El séptimo, ¿estamos? Sí, el séptimo. Es necesario llevar una rutina diaria. ¿Se durmieron ya? Ya estoy acabando, no se duerman ahora. Se hubieran dormido antes, pero ya no vale la pena. Ya para qué se van a dormir si se tienen que levantar casi. El octavo, es conveniente seguir las instrucciones de un entrenador. El noveno, se espera que haya dedicación y constancia si queremos tener los resultados que sean visibles a otros también. Y el décimo, que es el que no he dicho, si tenemos el cuidado, si tenemos la persistencia, si tenemos el esfuerzo,
y la dedicación de vida, pues necesariamente vamos a tener un gran resultado. Es lo que dice el versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y la doctrina. Persiste, insiste en esto, ¿no? Pues haciendo esto, miren qué resultado. Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Eso es un tremendo resultado. La salvación no solo de nosotros, sino también de otros. ¿A través de qué? De nuestra gimnasia, de los resultados de nuestra gimnasia espiritual, de nuestra vida de piedad, de nuestra fortaleza espiritual. ¿Ok? Una pregunta y termino. ¿Cuándo comienzas? ¿Cuándo comienzas? ¿Cuándo comienzas? Oramos. Padre, queremos ser motivo de satisfacción para ti y también instrumento, Señor, de bendición para otros. Oh Señor, tú conoces nuestras áreas débiles, Padre, nuestras flaquezas espirituales. Tú conoces, Señor, también nuestra displicencia o nuestra indiferencia a veces, Señor, o que no nos decidimos, Señor, a consagrarnos a una rutina diaria de devoción a ti, en la lectura de la palabra, en la oración, Señor, en la reflexión y meditación de los versículos bíblicos, en la exposición de tu palabra y el testimonio a otros que no te conocen. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes, Padre, que tú te constituyas, Señor, mediante tu Santo Espíritu que mora en los que somos tus hijos, Señor, en el acicate, en el estímulo, en el impulso para que, Señor, comencemos ya, hoy, a fortalecernos espiritualmente, Señor. Comencemos nuestra gimnasia espiritual. Oh Padre, permítenos poner el énfasis en lo que es importante, no en las cosas de este mundo, no en la apariencia de este mundo, que como tú bien dices, se pasa. Oh Señor, ayúdanos, Señor, a poner nuestra vista en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Gracias por tu palabra, gracias por las herramientas que nos da. Gracias, Señor, por el recurso de la oración. Gracias, Padre, por la iglesia. Gracias por las congregaciones, Señor, las predicaciones, las enseñanzas, los estudios bíblicos, los maestros de escuela dominical. Gracias, Señor, por tantas oportunidades que nos concedes. Y sobre todo, gracias por la obra de tu Santo Espíritu, Señor, que es quien efectivamente hace que todos estos nutrientes y todos estos ejercicios, Señor, traigan como resultado una fortaleza espiritual que sea de bendición para nosotros y para otros. Te rogamos por esta iglesia, Señor, por cada hermano en particular. Tal vez, Señor, alguien no tiene a Jesucristo en su corazón y todo esto le suene sumamente extraño, Señor. Pues te rogamos, Señor, también que tu misericordia llegue a sus corazones, a sus almas, que ellos puedan ser como Timoteo. Y así, Señor, también ser fortalecidos por ti y puedan emprender una vida de piedad, Señor, una vida de fruto y una vida de tu agrado, Señor. Dirígele, Señor, a una profesión de fe y a un testimonio de haber conocido a tu Hijo Jesucristo de una manera personal como su Señor y Salvador. Que hablen contigo, Señor, y que lo hagan ya ahora, si es esa tu voluntad, Señor, para tu gloria y nuestro gozo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.